No podemos nosotros como empresarios suponer qué es lo que el cliente necesita. Necesitamos escucharlos para poder determinar cómo planear nuestra estrategia de resaltarnos frente a la competencia. ¿Sí? ¿Qué tanta brecha hay entre lo que saben hacer y pueden hacer? Porque el chiste es como el gimnasio, ¿no? Siempre siempre los tienes que ir empujando un poquito más. Pero hablemos abiertamente. Hay malos líderes y también hay malos empleados. Bienvenidos a Negocios con Visión, el podcast que te brinda las herramientas y la inspiración para alcanzar el éxito en el mundo empresarial. Soy Pablo Zaragoza, en conjunto con Sandra Muñoz y Daniel Campos, un equipo de expertos que estaremos acompañándote en este apasionante viaje del mundo del emprendedurismo. Así que recuerda, prepárate para crecer, aprender y triunfar, que el futuro te espera. ¿Cómo están? Me gustaría agradecer primero a todas las personas que apoyaron, principalmente a nuestros amigos, los familiares, a algunos clientes también. Mi mamá lo vio como 20 veces, me dio como 20 likes, tiene 20 cuentas. No, muchas gracias a todos, la verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos entrando duro. Por ahí el viernes, fin de semana, estuvimos subiendo unas historias con algunas preguntas y por ahí tenemos algunas preguntas que se lo queremos dedicar este capítulo a responder un par de preguntas que nos hicieron por ahí. Pues si están preparados y listos, vamos con todo. Fíjate, la primera pregunta que nos hicieron, y ahí va para Daniel, y ahorita vamos con Sandra, sería: ¿cómo empezar un negocio en el 2023 con cero capital? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que el 99% de los emprendedores se la hacen en algún punto cuando están decidiendo o queriendo emprender. Dicen, bueno, pero ¿con cuánto necesito empezar? O si no tengo, ¿cómo le hago? Entonces ahí hay casi una receta, una formulita que, aunque no es estándar para todos, les puede servir. Empezar con un servicio de alto valor, con algo que tú sabes hacer, que algo que te apasiona. Ese es el mejor camino para emprender. Si es tu primer emprendimiento, si no tienes capital, esa es una muy buena forma de emprender. Algo que te apasione, algo que sepas hacer muy bien, o que conozcas mucho del tema. Puedes dar consultoría, puedes hacer un blog, desde el tema de servicio o de contenido también en plataformas, en redes sociales. Un podcast puedes hacer también. Es un buen ejemplo de cómo puedes emprender si quieres monetizar, por ejemplo. Pero si tienes alguna profesión o algún hobby, algo que sepas hacer muy bien, no sé, a lo mejor pintar, a lo mejor dibujar, a lo mejor eres abogado. La mejor forma de emprender es utilizar eso que sabes hacer y te apasiona. Esa es la mejor forma de empezar, pues prácticamente casi sin ningún capital, más allá de lo que necesitas para tus herramientas de trabajo. No vas a ocupar más que tu tiempo, tu esfuerzo, tu energía y sobre todo tu atención. Eso es algo que infravaloramos mucho, la atención, el estar enfocados en una cosa. Fíjate que justamente hablaba con mi hijo hoy en la mañana. Gael está haciendo prácticas en la empresa, entonces yo le hice una pregunta el día de hoy, que ya le están pagando por prácticas, etc. Y le digo, ¿por qué trabajas? Y si bien él está haciendo sus ahorros, le comentaba que el dinero en el banco no funciona. Entonces lo voy a empezar a introducir con el tema de inversiones. Pero yo le hacía esta pregunta, ¿por qué trabajas? Porque yo le comentaba, él me comentaba que para pagar su día a día, su vida, su escuela, sí. Entonces le comento que el día que crezca el día que crezcan sus necesidades, va a crecer su ingreso. Y se vuelve una carrera, ¿no? Se vuelve un círculo. Entonces, él me comentaba que qué podía hacer. Gael trae buen Excel, buen Office, trae buen inglés. Yo le comentaba justamente eso, el de cómo vas a invertir en ti. Gael le gusta todo el tema de TI y yo le comentaba cómo te vas a invertir con esta posición que tienes hoy de practicante, cómo le vas a hacer para que ese ingreso que recibas, una vez que ya platicábamos sobre los presupuestos de qué va a hacer con ese dinero y cómo se va a invertir,
Yo creo que la mejor inversión que puedes hacer en el mundo es en ti mismo. Sí. Y sobre todo cuando eres emprendedor o cuando eres un tipo freelance, un doctor, etc. La mejor inversión que puedes hacer sin duda es en ti. Y es como ahorrar para el retiro. Entre más joven empieces, mejor retornos te va a dar. O sea, eso sí es algo muy valioso. Entre más joven empieces a invertir en ti mismo, mejores resultados te va a dar a lo largo de tu vida. Fíjate que me gusta mucho lo que comentas. Yo solo le agregaría un poquito más al contexto. Yo como iniciar un negocio, negocios de alto valor, te la compro, pero ¿qué pasa si yo hoy, por ejemplo, no sé hacer actividades de alto valor? Entonces yo lo que haría es, la verdad se va a escuchar bien cabrón, pero primero sobrevivo, encuentro algo que pueda hacer, lavar coches, lavar trastes. Por ahí en una ocasión decía Poncho de Nigris, una historia que me gustó. El dinero está en la calle. Comprar y vender en su noción de cómo comercializar. Yo creo que sí es cierto, el dinero está en la calle. Yo fui cerillito, yo fui albañil, bueno, no, maestro albañil no, pero fui chalán. Trabajé en la dulcería, trabajé en el centro, movía cajas. O sea, aquella persona que es movida nunca le va a faltar la lana para comer. Entonces yo creo que cuando no eres tan profesional que no sabes hacer un negocio de alto valor, yo lo primero que haría, así como tú lo comentas, un servicio de valor agregado, sin embargo, lo primero está en accionar el botón, presionar el botón y decir, hoy voy a iniciar, hoy quiero cambiar mi vida. Primera. Segunda, empiezo a sobrevivir. Tercera, empiezo a ahorrar. Y luego, no sé, ya tengo 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, me los invierto en una nueva habilidad o en una habilidad técnica que no conozca. Yo recomiendo que si quieres iniciar a emprender, empieces por vender. Todos aquellos que somos vendedores, nunca nos va a faltar el pan. También fue una conversación que tenía una semana aquí en la oficina. Comienza a vender, comienza a vender. Un vendedor es un microempresario al final del día. Sí. O sea, él conoce los costos, conoce los contactos, conoce los clientes, conoce la operación, etc. Entonces, puedes empezar a emprender empezando a vender. Porque muy claro está que si no sabes vender, no importa si eres... O sea, si no sabes vender una idea, un producto o ya enfocado a ventas, yo empezaría por vender. Si mi estructura de ingresos no es tan noble, empezar a ahorrar y empezar a formularme, por ejemplo, yo siempre he dicho que si puedes vender un ticket de $1 y puedes vender un ticket de $1,000,000, ¿qué haces vendiendo tickets de $1? O sea, ¿para qué vendes chicles de $1 si puedes vender un high ticket de $1,000,000? ¿No? Entonces, ¿cómo te entrenas en el camino de un ticket de $1 a $1,000,000? ¿Cómo aprendes a negociar? Negociando. ¿Cómo aprendes a vender? Vendiendo. O sea, ve, güey, levántate de la pinche silla y ponte a tocar puertas y vas a ver cómo vas a ir aprendiendo. E ir afinando tus skills, tus tipo de cierres, tu tipo de speech, tu presentación, la manera en cómo te comunicas, tu dicción, bla, bla, bla. ¿Qué opinas, Sam? Yo estoy muy de acuerdo. Creo que justamente lo dice tanto Ricardo Salinas, ¿sí? Como lo mismo, no sé si han visto los videos de Brian Tracy. Claro, una chulada. Los amo. El maestro. Entonces, uno de los puntos, y tú lo comentaste hace un momento, yo creo que simplemente ellos lo que van a decirte, y porque lo dicen muy abiertamente, es para empezar con 0 de inversión, es empezar con lo que tienes. O sea, el hecho de estar pensando siempre, empieza en el momento en que tenga tal cosa, o es que me falta esto, me falta lo otro, tengo que... Es simplemente un impedimento para accionar. Y creo que una clave de cualquier emprendedor, y justamente de un vendedor, porque un buen vendedor vende ¿con qué? Con la herramienta que tenga. Es decir, digamos que no tuviese una laptop, lo que va a hacer, va a ir a tocar la puerta, o sea, directamente de alguien, ¿sí? Y creo que justamente en esta parte de la acción es eso. Muchas veces nos quedamos con esos proyectos y no hablamos solamente de estos proyectos empresariales. Si lo pensamos en aspectos nuestros de vida, aquello que no se crea es aquello que simplemente decidiste no empezar, o que lo empezaste un día, no te funcionó ese día y lo suspendiste.
Entonces creo que la forma de iniciar hoy un negocio con 0 pesos es empezando, o sea, iniciando ya con qué, con aquel conocimiento que tienes y lo que vas pudiendo hacer con ello. Tú lo que comentabas hace un momento que me parece también, concuerdo con ello, ¿qué pasa si aquello para lo que puedo hacer hoy no soy muy bueno? Pues me voy nutriendo de otras cosas. Y si para eso me tengo que, digamos, financiar, tomando trabajos, digámoslo así, pequeños, si lo quieres ver así, pues es la forma de financiarte, pero pues tienes un objetivo y al final estás accionando y trabajando para él, ¿no? Para que esto se produzca. Entonces creo que simplemente el punto es el iniciar, porque al final en el camino se te van dando estas oportunidades que vas a irlas viendo de qué forma irlas aprovechando. Para mí es así. Creo que un ejemplo de esto pues es como tú iniciaste, Pablo, y deberías contarnos un poco la historia, porque yo la recuerdo mucho como, o sea, para mí es como una historia de superación personal. Claro. Entonces tu presente no define tu futuro, definitivamente, no lo define. Si no lo define, mientras que tenga la voluntad de ir y hacer las cosas. Por ahí una frase que me encanta que dice que tú no elegiste el papá que tienes, la mamá que tienes, dónde naciste, etc. Yo creo que la vida te puso ahí, pero tú sí puedes elegir cómo morir. O sea, puedes nacer con... Cuando hablo de pobreza, hablo de la pobreza mental que puede generar riqueza o pobreza en tu bolsillo. Entonces, entiendo las circunstancias de la vida, etc. Más sin embargo, tú puedes nacer con pobreza mental, pero morir así es tu decisión completamente. Y sí, fíjate que mi anécdota está en iniciar con un finiquito de 8,000 pesos. Yo no tenía visión de emprender, la verdad es que nadie me contrataba y dije, ¿qué hago? Entonces con 8,000 pesos pues inició el negocio. Pero ahí viene la frase que tenemos de si tienes la voluntad encuentra la forma, y una frase que a mí me ha marcado toda mi vida: no subestimes el poder del hambre. O sea, cuando realmente tienes hambre, realmente quieres hacer las cosas y realmente te vas a empapar, vas a hacer que las cosas sucedan. O sea, sí o sí. Yo recuerdo mucho, yo no sabía qué hacer, no me contrataban y me dan el finiquito, inicio con 8,000. Con esos 8,000 compro una notebook, una laptop, una laptop. Ajá. MSI, no recuerdo cómo me había costado 12,000 pesos, compro una impresora, hago mis tarjetas de presentación con una hoja de máquina, Pablo Zaragoza, Project Manager, y ya, tocar la puerta. Literal, desde Saltillo hasta Derramadero, moviéndome de RAE, comiendo las sobras que dejaban algunos amigos, no tenía ni para comer, así de, güey, vas a ocupar con uno... bueno, antes de comprar la laptop, inicié con una USB Kingston, así con cinta amarilla de esa que usan para delimitar. Y literal, vas a ocupar tu compu. O sea, aquí no tienes pena, güey. O sea, si quieres realmente iniciar un negocio, uno, te tienes que poner acción. Dos, tienes que tener, o sea, la determinación para hacerlo, la disciplina, la pasión. Y si realmente es tu pasión emprender, no importa si es ese negocio o no, vas a hacer que las cosas sucedan. Y poco a poco tu cuerpo va a ir generando... tu cuerpo es lo inteligente, tu cuerpo es lo más chingón que tenemos, tu mente, tu cuerpo, tu manera de hablar, todo lo que somos, es que somos la mejor inversión. Y cuando te inviertes, ahí vienen las cosas. Entonces de ahí viene la frase de no subestimes el poder del hambre, porque si realmente es el hambre lo que tienes, vas a hacer. Y hay muchas historias de éxito, hay muchas historias de éxito, muchas detrás. La gente piensa que solo con dinero se puede emprender, no es cierto. Se emprende con voluntad, se emprende con decisión, se emprende con determinación, se emprende con disciplina. O sea, con eso se emprende, no ocupas capital. Siempre Edgar y yo hemos dicho, oye, ¿qué pasa si el negocio se quebrara hoy? Imagínense, hace 10 años iniciamos con 8,000 y hoy tenemos un grupo de 5 o 6 empresas, 350 colaboradores, son oficinas a nivel nacional. ¿Qué pudiésemos hacer hoy? ¿Qué haríamos hoy si nos fuéramos a bancarrota? Con este conocimiento, con líneas de crédito, ya con contactos, ya con saber vender, saber negociar, puedes hacer más. Entonces, para emprender no ocupas dinero, ocupas chingo de ovarios y chingo de testículos para hacer que las cosas sean. ¿La verdad? ¿O qué opinan? Yo también creo en lo que estás diciendo, y concuerdo bastante con ello. Sobre todo, creo que si alguien hoy te conoce o alguien ve el podcast,
nunca habría pensado cómo iniciaste. Claro. Es más, hasta físicamente este cambio de la imagen hoy que proyectas tan profesional. Gracias. Sí, sabemos que, o sea, hay atrás años de esfuerzo y demás. Y creo también que algo importante, Pablo, porque tú lo dijiste, o sea, es un tema de disciplina, de esfuerzo, de una constancia, de una tenacidad que no nos podemos perder en este tema con las redes sociales y con hoy, donde todo está en la instantaneidad, donde a veces esta misma pregunta de empezar de cero piensas que el resultado va a ser así, ¿verdad? Y no es un chasquido de dedos. Puede pasar, sí puede pasar, pero la realidad es que el 99.9 de los negocios no sucede. Fíjate, la filosofía japonesa, ellos hacen negocios para crecer por generaciones. Y ellos lo mencionan como las épocas del año, ¿no? Te hablan de las épocas de primavera, te hablan de las épocas de invierno, y te hacen ver cómo, por ejemplo, en invierno el negocio tienes que hacerlo tan rentable y lo tienes que hacer a ciertas generaciones que puede aún después de muerto un árbol, puede darte en invierno, puede dar leña para dar calor a un hogar. Entonces, los japoneses tienen muy bien definido los negocios. Ellos no hacen negocios para hoy, ellos hacen negocios por generaciones. El problema es que en México queremos que ponga un negocio y quiere que funcione. Y sí puede funcionar sin duda. Más sin embargo, yo creo que o sea, decisión de hacer que las cosas sucedan y estar dispuesto a comer veneno. ¿Verdad? Pues muy bien, tenemos una siguiente pregunta. Esta pregunta estaba para ti, San. ¿Cuál es tu estrategia para destacar de la competencia? Bueno, yo creo que esta pregunta me imagino que va orientada en general en los negocios, ¿no? No directamente en nuestra agencia o en nuestro giro. Para mí, yo creo que el punto clave está en que conozcamos primeramente muy bien con quién estamos tratando, quién es nuestro cliente. Yo no creo que haya, porque no la hay en sí, no hay una estrategia directa para atacar, digamos, tu mercado, ¿sí? O a tu competencia, si ni siquiera conoces qué es lo que estás realmente vendiendo, solucionando o cómo le estás ayudando a tu cliente. Entonces creo que lo primero, y son unas recomendaciones, es que tú como empresario puedas entender qué es lo que le falta a ese cliente. Y pues si me preguntan, oye, pues Sandra, ¿cómo puedo saber qué le falta a mi cliente, verdad? O cómo puedo saber qué le falta a este mercado al que yo me quiero dirigir. Yo siempre recomiendo que en estas visitas, digamos, comerciales que haces cuando tú estás en ese momento uno con el cliente, empieces y dejes de hablar de ti para escucharlo bien a él. Una pregunta muy clave que siempre utilizo en estas conversaciones es ¿qué estás buscando? Y pues la típica, el cliente te va a responder algo que no necesariamente sea aquello que realmente necesitan. Es como si fueras una consulta médica, ¿no? O sea, tú vas y ¿qué te duele? No, pues que esto y esto y esto. ¿Y cómo estaba? ¿Y cómo tal cosa? Entonces, la primera pregunta para mí, para poder entender qué le está pasando, es eso. O sea, ¿qué necesitas? Y dos, ¿por qué crees que necesitas esto? ¿No? Si estamos hablando de servicios, por ejemplo, en el caso tuyo, yo recuerdo mucho cuando te acompañábamos a estas visitas comerciales y con el cliente ¿qué estás buscando? No, pues un servicio de control de calidad. ¿Por qué? No, o sea, ¿por qué estás necesitándolo? Es que, y empieza a hablar el cliente. Y ese es que son todas sus dolencias. Y creo que ahí hay que ser bien astutos y también aprovechar justamente a escuchar lo suficientemente bien para que entiendas cuál es la queja respecto a la competencia. Porque la queja respecto a la competencia puede dar ese punto de partida para ti como empresario de entonces qué es lo que tienes que hacer muy bien y qué es eso que el cliente está valorando. Hay un estudio en Harvard que a mí me pareció súper importante y súper aplicable, y de verdad eso no requiere inversión, eso requiere que tú hables con tu cliente o con tu prospecto, y es ¿qué es lo que cuál es el problema que estás teniendo? No puede estar. Si estás buscando un soporte,
de este tipo, digamos, ¿cuáles son los 5 primeros puntos que ves relevante en ese proveedor? Es decir, ejemplo, para un cliente puede ser el precio, para otro cliente puede ser un tema de servicio, para otro cliente puede ser un tema de instantaneidad y demás. O sea, son puntos distintos. No podemos nosotros como empresarios suponer qué es lo que el cliente necesita. Necesitamos escucharlos para poder determinar cómo planear nuestra estrategia de resaltarnos frente a la competencia. ¿Sí? Fíjate que nosotros actualmente estamos en la quinta era de los negocios. La primera era la era de la disponibilidad, que básicamente se busca disponibilidad del producto o servicio. Ahí estaba cuando en nuestros tiempos se ponía la tiendita a vender churros y enfrente al lado se ponía la otra vecina vendiendo. La segunda era la era del precio, se busca mejor precio. Yo siempre comento con una lata de pintura, oye, él vende una lata de pintura, ya vendo de pintura, yo cada medio litro lo disuelvo en agua, y puedo dar un mejor precio. Entonces eso detonó la tercera era, la era de la calidad, que es más barato, entonces ya no compro lo más barato, ya mejor compro calidad. La cuarta era es la era de la diferenciación, donde básicamente se buscan los productos y servicios con diferenciadores. Aquí es justamente lo que comentas. Hay una capa donde puedes diferenciar a una empresa en cultura, en servicio, en la manera de operar, en la manera de vender, en la manera de las experiencias. Por sí solo, por ejemplo, Xcaret, yo quiero Xcaret, por sí solo, ir a Xcaret es toda una experiencia. Es toda una experiencia. En vender me han tocado eventos donde, sobre todo en real estate, donde el proceso de ventas es, espérame, es que no puedes entrar a esta casa hasta quítate los zapatos y tenemos que meditar, o sea, medio locochón. Pues la venta, la cultura, nosotros tenemos la filosofía de Warriors, la cultura, la parte de... Yo creo que hay muchas maneras de cómo te puedes diferenciar. Y la quinta era la era de la disrupción, básicamente es radicalmente disruptivo. Yo creo que ya no es suficiente la disponibilidad, el precio, la calidad, la diferenciación. Yo creo que ya debemos de ser radicalmente diferentes, radicalmente disruptivos. Y yo todavía creo que viene una nueva era de la inteligencia artificial, de la automatización, que ya existe. Y yo creo que ahora los negocios son de velocidad. Yo creo que una manera de poder distinguirse bien de la competencia, a veces ya no compramos este mundo. Tú subiste un video a tus redes sociales justamente la semana pasada y comentábamos de que con el chingado celular ya tenemos toda la mano, no nos damos pauta. Yo siempre lo comento, hoy nosotros hacemos una llamada y espero que me resuelvan. Mandamos un WhatsApp de soporte, un ticket y esperamos que me resuelvan en ese momento. Entonces, yo creo que la velocidad de ahora más con la inteligencia artificial y todo esto que estamos haciendo, yo creo que la velocidad, o sea, es un gran diferenciador porque todo lo queremos rápido. O sea, pedimos un paquete por algún marketplace, ya queremos que llegue si se puede en ese momento. La comida rápida la queremos ya literal más rápida que en una hora, más rápida que en 30 minutos. Entonces yo creo que estas eras vienen evolucionando porque también toda la era digital, la era de la tecnología, etc., ha venido cambiando y ha venido soportando bastante. Y yo creo que eso también pudiese ser una buena manera de cómo diferenciarnos. ¿Cómo ves? Sí, claro que sí. Estamos en una época o en una generación que está acostumbrada a tener todo al alcance de un botón. Entonces sí, o sea, estamos acostumbrados a que si pides el Rappi, te llega en 30 minutos. Incluso pides el Rappi Prime porque no quieres esperar los 30 minutos. O sea, estás dispuesto a pagar un extra por esa inmediatez, porque estamos así acostumbrados. O sea, es satisfacer tu necesidad instantáneamente. Entonces, si yo le mando si yo le pregunto informes a 3 proveedores, lo más probable es que le voy a comprar el primero que me contestó y al que me sigue contestando mis dudas y mi tema. Y a lo mejor el mejor era técnicamente hablando, el mejor era el que me contestó al día siguiente, pero yo ya le compré al que me dio todo el seguimiento porque tenía dudas, porque quería saber características, porque X cosas. Y yo ya le compré al que me dio una mejor atención, una solución más instantánea. No siempre compramos como que basado solamente en aspectos técnicos. Al final de cuentas somos seres humanos y compramos en base a emociones. Y esa atención o esa importancia que tú sientes que te dé un producto, un servicio,
como cliente vale mucho también. Sí, definitivamente pues apostar por softwares de gestión o tecnologías de información va a ayudar a avanzar muchísimo en esto y en que tú como empresa pues puedas tener esa instantaneidad de la información. Pero creo que hay un punto pues importante, tal vez para cerrar la pregunta, si no hay algo más para aportar en esto, pero creo que hay que entender que la venta de un producto y la de un servicio es totalmente distinta. Y ejemplo, la forma en la que puedo utilizar tecnologías para avanzar ese proceso tan largo que puede ser la venta de un servicio, porque un servicio funciona, cuando decimos distinto, es distinto en todo, funciona hasta en cómo se cotiza. Normalmente un servicio, hablando en el ramo industrial o empresarial, es mucho más personalizado que un producto, ¿sí? Que en sí se adapta a la necesidad que el cliente tiene. Entonces, puntos acá como que me parecen bastante importantes, y tú lo comentabas hace un momento, Pablo, es como al final entendiendo la parte, digamos, que tienes como valor de empresa, ejemplo, tu equipo, ¿sí? Que viene siendo como una parte de endomarketing, cómo la destacas frente a tu competencia y frente a lo que a través de tu equipo puedes solucionar, digamos, para este cliente. También creo que hay puntos como en los servicios. Hoy, aunque tú lo dices, Dani, seguimos siendo emocionales, sí, la compra es emocional, pero de todos modos, en el rubro industrial, corporativo y empresarial, las compras siguen teniendo una racionalidad en cuanto a que te basas respecto a testimonios, te basas respecto a experiencias de otros clientes, que eso hoy justamente nos lo da la tecnología. Entonces lo podemos trasladar de ahí y tener muy presente esta parte también de los KPIs, de cómo tu servicio, digamos, mejora este problema de tu cliente, en eficiencia, en costos, en productividad, etc. Creo que son puntos que justamente ahí, atacando a la emocionalidad, van a hacer que se identifique ese cliente para llegar contigo. Yo coincido contigo en el tema de que una compra de negocio a negocio va a ser más basada en aspectos técnicos o en información, va a ser más racional, pero no hay que descartar aún así, yo creo que el componente emocional, porque al final de cuentas ese testimonio, esa reseña que puedas tener o esa evidencia, lo que genera es confianza al final de cuentas, o lo que genera también es una sensación de que le estás dando la importancia al tema. A mí me ha tocado hablar con prospectos, o bueno, ya después se convierten en clientes, que te dicen, fuiste el único que me dio el seguimiento. O sea, yo pregunté este tema con varios, claro que me contestaron una respuesta inicial de, hola, mucho gusto, somos tal y vendemos esto, pero tú fuiste el único que me fui guiando en el proceso. Entonces, aunque hubiera un despacho con mucho mayor prestigio, sin decir marcas, y sin echarle a las cuatro grandes, muchas veces no hay ese seguimiento, y mucho el tema puede ser el personal o tu proceso de cómo está desarrollado el tema comercial, pero también es mucho el cómo se siente el cliente durante ese proceso de compra, incluso aunque va a basarse en temas técnicos para tomar una decisión. No hay que descartar el tema de cómo se siente durante el proceso, de que sienta la confianza de que vas a resolver su problema. Sí, es correcto. Yo creo que en esa parte, y qué bueno que lo hablaste, para todas las consultas que tengan de marketing digital para su empresa, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en marketingdigital@darkboxagency.com. Y también a Daniel lo pueden seguir para todo lo que tiene que ver con planeación fiscal y temas de consultoría fiscal, financiera, administrativa de empresas, a través de sus redes sociales también como Alcon. Alcon, asesores contables. Muy bien. Tenemos una tercera pregunta. ¿Cómo comienzo a delegar tareas dentro de mis equipos? A mí me gustaría partir estas dos. Cuando vas iniciando a tener un equipo, ¿cómo comienzo? Y la segunda sería, ¿cómo delegar tareas de manera efectiva? Yo creo que son dos, para quienes ya tenemos un tiempo en posiciones de liderazgo. Yo creo que esta pregunta la pudiésemos encauzar más a cómo hemos hecho nosotros para dar actividades o formar equipos dando rendimiento también. ¿Cómo comenzaríamos a delegar tareas?
Dani, yo creo que nos puedes comentar un poco porque hemos estado compartiendo por ahí nuestras charlas de café, de los libros y cursos que ha estado teniendo, entonces creo que hay buenos aportes que podemos escuchar de ti. Sí, gracias, Ana. En cuanto a cómo delegar tareas, a mí me gusta mucho un método que estoy aplicando, que es delegar más allá de las actividades. La premisa es delegar las responsabilidades de un resultado. O sea, en otras palabras, delega el resultado, no la actividad que necesitas que hagan. O sea, no le digas a tus colaboradores, vas a hacer estas 5 cosas. No, lo que yo busco es este resultado, tienes estas herramientas, tienes este nivel de autoridad, nos vemos la próxima semana, ¿no? Entonces, ese tema funciona más, es a través del empoderamiento, de decir, creo en ti, y obviamente que tiene un costo, una curva de aprendizaje que es, al principio probablemente la van ¿Cuánto tiempo? A regar. ¿Cuánto tiempo? Ahora sí que depende de la complejidad de la tarea o qué tanta brecha hay entre lo que saben hacer y pueden hacer, porque el chiste es como el gimnasio, ¿no? Siempre siempre los tienes que ir empujando un poquito más. Pero hablemos abiertamente. Hay malos líderes y también hay malos empleados. Hay los dos. Te comento esto porque de eso se trataba en el podcast, hablar de realidad. Te pongo un caso. Como líder, ¿cuál es una cualidad que debería tener el líder para un líder que maneje equipos? Una de ellas es delegar tareas correctamente. Dos, yo creo que un reto principal que tenemos los líderes es que delegamos y nos olvidamos de supervisar. No olvidemos que la supervisión y asegurarte de la actividad es parte del rol del gerente o del director. O sea, no es delego, te dejo y nos vemos la siguiente semana. Nuestra chamba es asegurar que se ejecute de manera correcta. Porque si tengo un liderazgo de sentarme en la silla, como hay muchos líderes, pues ahí te encargo el negocio, se le va a cargar la chingada, güey. Entonces yo creo que ese es un punto importante mencionarlo, es delegar con su respectiva responsabilidad. Y dos, imagínate que tienes un colaborador que delegas tareas, ya lleva 3, 4 tareas y no las puede cumplir. ¿Es error del líder o es error del colaborador? La mayoría de las veces siempre va a ser error de los dos. O sea, es difícil decir es culpa de uno o es culpa de otro. Si tu colaborador no te está cumpliendo con las tareas que les delegaste o con las responsabilidades que le delegaste, no le puedes echar la culpa al colaborador como tal. Probablemente hiciste una mala delegación. Pues la culpa es del líder, ¿no? Siempre. De los dos. Porque si no es el colaborador, tú lo elegiste. Sí, desde ese punto de vista siempre va a tener una parte de culpa el líder, sí. No, yo creo que y no me gusta hablar de culpas ni de malos colaboradores, prefiero decir responsabilidad. Pero justamente la responsabilidad del líder es hacer que las cosas sucedan. Con equipo, sin equipo, como sea. Su chamba es asegurar que las cosas funcionen. Si el equipo de trabajo que tiene no funciona, si el equipo, las herramientas que tiene no jalan, es responsabilidad del líder darle la vuelta a ese papel, cambiar ese papel rápido, veloz. Porque ¿cuál es la única chamba del líder, del gerente? Tomar decisiones. Y si no sabe, por eso es que nos pagan a los líderes, por eso es que los directores en las empresas como un Mark Zuckerberg, o sea, ¿por qué le pagan? Por tomar decisiones. ¿Y cómo tomamos una decisión para poderla delegar? Con mayor información, tomo la mejor decisión, o con mayor información tengo una mejor perspectiva para analizar y poder delegar. Yo creo que de ahí está, porque a mí me ha pasado, me llegó a pasar mucho tiempo en el pasado, de que yo delegaba actividades y no eran actividades que le pegaban directamente al objetivo, a la visión del negocio. Entonces, si yo como líder no tengo una afinidad por cómo tomar, una afinidad en qué información quiero ver, 2, cómo voy a digerir esa información, 3, cómo voy a planear tomarme decisión para poder delegar actividades, yo creo que si bien la gente lo hace bien, lo va a hacer de manera errónea, porque desde que tomé la decisión ya está equívoca, no está alineada con mi visión. Ese puede ser un gran problema. De hecho, yo te diría que el 80% de las decisiones son porque el líder o no está haciendo nada o no toma su responsabilidad como líder y le dejamos toda la gente, o 3, no está apto para tomar decisiones, no es un líder. Y un líder que no toma decisiones no es un líder apto para manejar equipos. Sí, correcto. Pero creo que ahí hay un punto, hablando del mal liderazgo. Recuérdame el nombre
de la señora que seguimos ambos por todos lados. Mara Pérez. Mara Pérez. Síganla, es muy recomendable. Sí, muy bueno. Mara Pérez comenta algo que creo que es el mayor error en casi todas las empresas. Normalmente, ¿a quién se asciende? Se asciende al que sabe ejecutar. Es decir, pasaste un muy buen colaborador, un muy buen ejecutor al mando de gerencia, ¿sí? Y cuando esto sucede, no necesariamente esa persona que dejamos liderando un equipo porque era un buen ejecutor es una persona que sepa, como tú lo estás indicando, planear, digamos, una estrategia o tomar decisiones. Entonces, por eso también comparto con lo de Daniel, no necesariamente, pues claro que me ha pasado a mí también, no toda la culpa es de quién, si del líder, en este caso, si yo estoy director y tengo gerentes, pues es mi culpa o es mi responsabilidad haber puesto una persona no indicada para ese rol. Pero creo que también ahorita, porque le preguntabas a Daniel, ¿cuánto tiempo? Bueno, yo creo que hay un punto ahí muy importante. Si yo tengo en cuenta que acabo de ascender a un colaborador que nunca ha estado en una posición de liderazgo, hay que tener en cuenta que somos nosotros también quienes lo vamos a tener que capacitar, o con un externo o algo, en estas partes de liderazgo. Tú hablaste de algo muy importante, que es como 3 principios de la delegación. Pero bueno, haciendo un paréntesis ahí, definitivamente sí debe haber un periodo. Lo que no te podemos dar es una respuesta estándar, va a depender de cada situación, pero sí tiene que ser algo que se comunica al momento de que se toma la decisión de decir, oye, te voy a poner en este puesto de responsabilidad, vas a estar 3 meses a prueba, vas a estar 6 meses a prueba, o tienes 1 mes para dar este resultado. Algo que sea lógico y congruente a los recursos que estamos brindando y a la capacidad. Yo siempre he recomendado al que es dueño de negocio, tiene una posición de liderazgo, que un soft skill que la gente debería tener es obediencia. Y sé que suena medio raro, pero no toda la gente sabe ejecutar. No todos saben ejecutar. Como no todos sabemos dirigir, no todos sabemos ejecutar. Porque tú puedes dar indicaciones y esas no se cumplen. Más que preguntar el tiempo, justamente yo quiero llevar este tema polémico, porque ¿por cuántas decisiones no se muere el negocio? O sea, ponlo en la mesa así. ¿Cuántas decisiones que el negocio tiene que tomar no se toman porque el líder no tiene las agallas para tomar las decisiones, o el conocimiento, o lo que sea? Entonces, ¿qué va a hacer para resolverlo? Y 2, puede que tengas gente que sepa tomar bien decisiones, más sin embargo, que no necesariamente son líderes, pero justamente lo que comentaba Sandra, nuestra chamba es identificar al segundo. Siempre hemos dicho que el 2 hacia el 1, el 2 hacia el 1. Entonces, justamente yo quería llevar este tema polémico, porque yo creo que es un buen tema, el tema de delegar y cómo le vamos a hacer. Y el podcast, si bien no estamos en el tema del podcast, de las preguntas que me hicieron, si bien yo quise llevarlo al siguiente nivel, porque yo creo que gran parte de los negocios se mueren por falta de toma de decisiones o decisiones erróneas. No es un tema de darle tiempo, no es un tema yo no creo que es un tema de cuánto tiempo lo espero, cuándo no. Yo creo que es un tema de decisiones efectivas, decisiones rápidas y revisiones rápidas. O sea, rápido, porque tu chamba como líder es asegurar, eres 1, entender que tu responsable es el capitán. 2, entender que tu barco lo tienes que llenar con los mejores marineros. Y si desde ahí esas decisiones las estamos tomando mal, el barco va a tomar un curso totalmente equívoco, o sea, total. Y luego, si desde ahí estoy mal, hay que corregirlo rápido. Entonces no puedo darle el tiempo a que se madure. Puedo entender que la persona está en un proceso de transición, más sin embargo, una decisión de liderazgo, mi chamba es coachar, mi chamba es mentorear, mi trabajo es asegurar que la persona lo hago bien. Si yo doy una actividad, está el dicho que dice, ¿no?, que actividad dada y no supervisada vale para pura chingada. La lleva a la fregada. Entonces, yo creo que es un tema muy importante, porque de ello de decisiones está hecho el negocio. De decisiones o tomar decisiones se nos paga a los líderes. Punto. Esa es nuestra principal chamba. Entonces, imagínate que nuestra chamba no la hacemos bien. Hay un video que vi ayer por la carrera que estoy cursando ahorita en línea, y comentaba sobre un tema de delegar, y se llama, no es lo mío. Se está haciendo un fuego, entonces dicen, oye, hay un fuego ahí, dicen, no es mi área, es de él. Y luego van, oye, se está haciendo un fuego en tu área, o sea, yo soy el gerente de planeación, ¿tú qué tienes que ver? Hasta que el fuego se hace enorme y el mensaje es, toma tu responsabilidad.
Y yo creo que no todos los que somos emprendedores o somos líderes asumimos nuestra responsabilidad. Si yo, la primera cuestión que debo de asumir mi responsabilidad para tomar una decisión en el nivel de negocio que estés, ya sea financiero, sea estratégico, etc., yo creo que ahí viene el culminar de manera positiva o de manera, o cuántos, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Yo creo que las decisiones del negocio son las que mueven el negocio. Una decisión de poder buscar un nuevo proyecto, o una decisión de dejar a un cliente, una decisión que vamos a hacer. Yo creo que el negocio está hecho de puras decisiones. Puras decisiones. Puras decisiones. Yo creo que sí, nada más que retomando un poco en la pregunta del tema de delegar la tarea, tú lo estabas comentando hace un momento y creo que vale la pena aclararlo. Hay 3 principios, tú comentabas uno. Hay quien, como líder, o sea, es el líder de escritorio y no hace nada o tal cosa. Entonces, creo que uno de los principios básicos en la delegación, o sea, que se debe cumplir, es que entender cuáles tareas, ¿sí?, justamente corresponden a las propias del líder y cuál para un ejecutor. Es decir, justamente entender cuál tarea realmente es la que se puede delegar y cuál es la chamba que te toca hacer a ti como líder, ¿sí? La otra, pues entender que deleguemos eso, el 100% de las tareas que sí se pueden delegar, porque cuando una tarea no se ejecuta, normalmente es porque o hay un error en la comunicación en cómo bajaste, digamos, esa tarea que se tenía que hacer, o delegaste algo que realmente la persona no tiene la capacidad de hacer. Ese rol a quien se lo asignaste no es la persona adecuada para. Y el tercer punto es que al final, cuando hay un punto que creo que pasa para todas las empresas, esas tareas que se delegan a alguien, ¿sí?, debemos tener claro que es alguien que puede hacerlo mejor que nosotros, ¿sí? Mejor que nosotros mismos. Porque cuando también pasa es que yo delegué algo a alguien y en la desesperación porque ver qué sucede allá, porque es que más rápido lo haría yo, entonces me bajo a hacer lo que está haciendo, lo que por posición le corresponde a alguien más hacer, y nadie está cubriendo mi rol. O sea, cuando yo me bajo a ejecutar porque yo lo hago más rápido, porque yo ya tengo más experiencia, porque esto me sale bien en 5 minutos y se lo pasó a fulanito, le sale en 30 minutos, en 1 hora o no sé en cuánto tiempo. Y creo que por eso Daniel comentaba un punto importante. Esto va a depender mucho de al final qué equipo tienes. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un equipo totalmente distinto. Yo trabajo con jóvenes recién egresados de universidad donde tal vez este es su primer trabajo. Justamente por eso, respondiendo a la pregunta, el cómo delego, antes de decir cómo vas a delegar, y en este podcast no es un tip de 20 puntos para delegar. Yo creo que el líder debe de ser consciente de qué debe delegar, de asumir su responsabilidad. Y Daniel se fue ahorita rápido, que me gustó. Viene la historia de Stephen Covey, de su libro Verde y Limpio, ¿no? O sea, verde y limpio. Así está el césped, ¿cómo está? Verde y limpio, así lo quiero. Si tienes que escupirlo todos los días o traer una manguera, pues tu problema, verde y limpio, sí me gusta. Pero antes de ello, yo voy, y insisto, lo quiero hacer muy polémico, porque si el líder no es capaz de si el líder no toma decisiones, este podcast se acabó, punto. Es empezar, ¿cómo podemos dar principios si primero no hacemos la conciencia de qué decisiones que tengo que tomar y cómo voy a hacer? Te compro también me gusta hablar de Daniel, pero yo creo que primero es que nosotros estamos asumiendo de que el líder sabe tomar decisiones. Se estás partiendo de un supuesto. La gestión de proyectos es una cosa y delegar responsabilidades es una cosa diferente. Van juntas, va una después de la otra, pero no son la misma cosa. Es como el marketing y lo comercial. Va una y después la otra. Muy bien. Pues no sé si quieres cerrar con algo más, Ana. No, yo creo que más bien esto podría derivar a una siguiente pregunta para abordar en podcast que nos lo han hecho bastante, y es la importancia realmente del feedback, porque es donde podemos hacer esa nutrición justamente del desempeño y del rol que están llevando nuestros colaboradores a cabo, y cómo realmente darlo. Y creo que otro siguiente punto muy importante, muy particularmente por este tema de la delegación, es que hablemos de la delegación inversa, que es un mal de todos los empresarios. No conozco uno solo que no le haya pasado, no conozco una sola persona, un solo líder que no le haya pasado alguna vez la delegación inversa, y creo que sería un muy buen punto para tocar, pues, en nuestro siguiente podcast, así que los invitamos a que
nos sigan escuchando, sigan enviando sus preguntas para poder abordarlas y compartirles, al menos desde nuestra experiencias tan distintas como es la de Pablo desde una parte operacional y estratégica de negocio, como es la de Daniel desde una parte de finanzas, desde la mía un área comercial y de marketing, podamos compartirles estas vivencias y podamos intercambiar. Yo creo que el mayor conocimiento justamente se logra al compartir estas ideas o estas experiencias entre ambas partes, así que les pido que nos sigan por aquí, por Negocios con Visión, a través de Spotify, y también nos pueden seguir a cada uno de nosotros en nuestras redes sociales en Instagram, donde podemos ir enviándoles estos episodios para que desde allí nos vayan pasando sus inquietudes y las podamos abordar. Muy bien, pues muy bien, gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo episodio de Negocios con Visión. Muchas gracias.